ante todo, muy feliz Navidad a todos. Ya son muy poquitos días los que faltan. Precisamente el día 24 comienza el año jubilar que el Papa dedica especialmente a algo tan importante para todos, que es la esperanza. La esperanza que no defrauda, así empieza con esas palabras de San Pablo, el documento con el que el Papa ha convocado este año jubilar. La esperanza que no defrauda. ¿Pero qué esperanza es esta? Porque muchas esperanzas, lógicamente, en este mundo, buenas, luego no se cumplen. Pero la que no defrauda, lo sabemos bien. Es la esperanza, que también lo dice San Pablo, ahora en otra epístola, en este caso a los Colosenses, si no recuerdo mal, cuando dice, nuestra esperanza está en los cielos. Pero no es una esperanza en los cielos, en el sentido de algo lejano, sino los cielos, que es el Dios con nosotros. Es la fuerza de Dios, el amor de Dios, es la seguridad de nuestra esperanza. Una esperanza que efectivamente entonces no defrauda. Podemos nosotros defraudar a Dios, pero Dios no nos defrauda nunca a nosotros. Y vemos ahora estos días, especialmente ya enseguida la Navidad, a Dios que se hace un niño por nosotros, que se nos entrega, que transforma de alguna manera también para nuestra vida el frío, la oscuridad, la pobreza de Belén en la gran riqueza del amor de Dios por nosotros, de la entrega que Él mismo hace de sí hacia nosotros, a cada uno, a cada una de nosotros. Por eso la Navidad es siempre un motivo de alegría, de fiesta, y a la vez pensando en que esa esperanza que el Señor pone en nosotros, a tantas personas les falta. Por eso nos mueve también al afán apostólico, no porque seamos mejores, sino porque hemos recibido con la gracia de Dios la fe, la esperanza, también para transmitirla. De tal manera que viendo el mundo como está, con tantas dificultades, guerras, pobrezas, disensiones, pero a la vez con tanta gente buena. Sí, muchas veces lo consideramos, cuánta gente buena hay. Pero podemos todos colaborar a que esa bondad florezca más, y mirando especialmente al niño recién nacido, a la Virgen María, a San José, esa entrega de Dios tan asombrosa que es para cada uno de nosotros. Pero necesitamos la fe en el Señor, la seguridad en su amor. Y ahora me viene a la memoria esa oración que San José María repetía mucho, que nos enseñaba a repetir, dirigiéndose al Señor: aumentanos la fe, la esperanza y la caridad, el amor. Porque necesitamos el don de Dios para tener esperanza y para poder darla también a los demás, unido al cariño, a la entrega, al servicio, que es lo que nos hace felices, que también lo sabemos muy bien. San José María, lo que hace feliz no es una vida cómoda, sino una vida enamorada, y un enamoramiento que es darse, que es entrega, no es egoísmo, sino todo lo contrario. Pues es también la Navidad, contemplando el misterio de ese Dios que se nos da de este modo tan total, una ocasión para que renovemos nuestro deseo también de servicio, de entrega, que es lo que nos hace felices, lo que nos hace alegres y eficaces. Bueno, os pido lógicamente que yo rezo por todos vosotros, por todas vosotras, que recéis por mis intenciones, por todos los trabajos que están haciendo, también ahora ya por los estatutos de la obra, por tantas intenciones apostólicas en el mundo entero, y sobre todo que recemos siempre mucho, siempre por el Papa, por sus intenciones, por toda la Iglesia. Bueno, pues muy feliz Navidad de nuevo, con mi bendición, y confío mucho en la oración de todos vosotros también por mí y por mis intenciones. Que Dios os bendiga.